Me llamo Isabel, tengo 63 años, y la noche en que mi nuera me gritó delante de todos que si quería quedarme en Navidad tenía que ir a lavar los platos, supe que algo se había roto para siempre. No fue el grito en sí, fue la forma en que mi hijo bajó la mirada, fue el silencio de la mesa, y fue mi propia calma tan inesperada la que marcó el inicio de todo. No levanté la voz, no discutí, solo sonreí despacio y dije una sola palabra: disfruta. Nadie entendió entonces lo que significaba. Aquella noche de diciembre había llegado a su casa en las afueras de Sevilla con una bolsa pequeña y un regalo envuelto con cuidado. El olor a comida ya llenaba el salón, caldo, carne asada, ese aroma que siempre había significado familia para mí. Había pasado semanas preparando mentalmente ese reencuentro. Desde que enviudé las Navidades, se habían vuelto más frágiles, más silenciosas. Yo no pedía mucho: un sitio en la mesa, una conversación tranquila, sentirme parte. Mi nuera Marta estaba nerviosa desde que crucé la puerta. No me miró a los ojos. Yo lo noté, pero no quise darle importancia. Pensé que serían las prisas, los preparativos, los niños correteando. Me quité el abrigo, dejé el bolso a un lado y me acerqué a la mesa para ayudar como siempre había hecho. Fue entonces cuando explotó. «Aquí no hemos quedado en eso», dijo alzando la voz. «Si has venido a quedarte en Navidad, más te vale ir a la cocina y lavar los platos. No estamos para visitas cómodas». El silencio cayó como un golpe seco. Mi hijo se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Los nietos dejaron de hablar. Yo sentí algo muy antiguo subir desde el estómago hasta el pecho, una mezcla de humillación, tristeza y cansancio. No era la primera vez que Marta me hablaba mal, pero sí la primera en público sin disimulo. Durante unos segundos pensé en responder. Pensé en recordarles todo lo que había hecho por esa familia, los años cuidando a los niños cuando ellos trabajaban el dinero prestado, sin preguntar las comidas preparadas, las horas calladas. Pensé en decirlo todo. Pero no lo hice. Respiré hondo despacio como me había enseñado la vida. Miré a Marta con calma, luego a mi hijo. Él no dijo nada. Ese fue el verdadero golpe. «Disfruta», repetí esta vez con una leve sonrisa. Cogí mi abrigo, el regalo que aún tenía en la mano, y salí sin hacer ruido. Nadie me siguió, nadie me pidió que me quedara. Caminé sola hasta el coche. Las luces de Navidad del barrio parpadeaban como si nada hubiera pasado. Me senté al volante y por primera vez en mucho tiempo no lloré. Sentí algo distinto, una claridad fría, firme. Supe que no iba a volver esa noche, y supe también que no iba a volver de la misma manera nunca más. Conduje hasta mi piso en el centro, un lugar sencillo que había sido mi refugio desde la muerte de mi marido. Entré, dejé el abrigo en la silla y me senté en el sofá a oscuras. Pensé en mi madre, que siempre decía que el respeto no se pide, se demuestra. Pensé en todo lo que había tolerado por no estar sola, y comprendí que la soledad no era el mayor de mis miedos, la humillación sí. Esa misma madrugada tomé una decisión. No fue impulsiva. Llevaba años formándose dentro de mí, aunque yo no lo supiera. Abrí una carpeta que guardaba en el fondo del armario. Dentro había papeles, contratos, fotos. Una vida que nadie en mi familia conocía del todo, no porque la hubiera ocultado con maldad, sino porque nunca me habían preguntado. Reservé un billete de avión. No avisé a nadie. No dejé notas. No hice dramas. Cerré el piso con cuidado como si fuera a volver pronto y al amanecer tomé un taxi hacia el aeropuerto. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla y sentí una mezcla de miedo y alivio. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sabía algo,
con certeza no iba a lavar platos para ganarme un lugar en ninguna mesa. A la mañana siguiente, mientras en Sevilla se preguntaban dónde estaba, yo subí una foto, solo una. El patio de mi hacienda, la luz cálida, el silencio elegante de un lugar que era mío desde hacía años. No escribí explicaciones, no añadí reproches, solo la imagen. Apagué el móvil. Lo que ocurrió después nadie lo vio venir. La mañana en Yucatán amaneció tranquila, con ese silencio que solo existe en los lugares donde nadie te exige nada. Me desperté temprano no por costumbre, sino porque el cuerpo, cuando deja de estar en tensión, aprende a escuchar otros ritmos. Abrí las contraventanas y el aire cálido entró despacio mezclado con el olor de la tierra húmeda y las flores del patio. Durante unos segundos me quedé quieta, recordando la noche anterior como si perteneciera a otra vida. No miré el móvil de inmediato. Preparé café, me senté en la terraza y observé cómo la luz iba cambiando el color de las paredes de la hacienda. Aquella casa no era un capricho reciente ni un golpe de suerte. Era el resultado de muchos años de trabajo silencioso, de decisiones tomadas sin aplausos y de una vida que había aprendido a no depender de nadie. Mientras bebía el café pensé en cómo había empezado todo. Después de la muerte de mi marido, muchos asumieron que yo me quedaría quieta viviendo de recuerdos y pequeñas pensiones. Incluso mi hijo lo pensó, aunque nunca lo dijo en voz alta. Pero yo no sabía quedarme quieta. Nunca lo había sabido. Durante años trabajé en una gestoría llevando cuentas ajenas con más cuidado del que nadie ponía en las mías. Aprendí a invertir poco a poco sin riesgos grandes, sin alardes. Cuando me jubilé tenía algo más, que tiempo libre tenía libertad. Fue entonces cuando empecé a viajar, al principio por España, luego más lejos. Yucatán llegó a mi vida como llegan las cosas importantes sin ruido. Una amiga me habló de una finca antigua, medio abandonada, con un patio enorme y una historia larga. La vi, la sentí y supe que quería ese lugar. No para presumir, sino para respirar. Nunca lo conté en casa. No porque fuera un secreto, sino porque nadie preguntaba. Cuando mencionaba viajes o proyectos, siempre había prisas, cambios de tema, miradas al reloj. Yo aprendí a callar, y en ese silencio construí algo solo mío. A media mañana encendí el móvil. Tenía 30 llamadas perdidas, la mayoría de mi hijo, algunas de números que reconocí como de su casa. No devolví ninguna. No sentía rabia ni ganas de vengarme. Sentía sobre todo una calma firme, como cuando una puerta se cierra sola y sabes que no tienes que empujarla. Decidí salir a dar un paseo por la finca. Caminé despacio tocando las paredes, las plantas, recordando cada paso de su restauración. Cada baldosa colocada había sido una decisión mía. Cada mejora, un acto de confianza en mí misma. Pensé en cuántas veces había lavado platos en casas ajenas sin que nadie me lo pidiera, y en cómo aún así aquella noche me habían hecho sentir como una carga. Al volver a sentarme, el móvil vibró de nuevo, esta vez un mensaje. Era de mi hijo. «Mamá, ¿dónde estás? No es gracioso». Lo leí sin prisa. Me dolió la palabra gracioso, como si todo fuera una broma, un enfado pasajero. No respondí, no aún. Al mediodía subí otra foto. No era provocación. Era simplemente mi realidad, una mesa puesta al aire libre, un plato sencillo, el sol filtrándose entre las hojas. No escribí nada, no hacía falta. Entonces empezaron los mensajes, de Marta por primera vez. No era para tanto, te has pasado, estás exagerando. Leí cada uno con la misma distancia con la que había soportado sus palabras durante años. No contesté. Sabía que aún no estaban listos para escuchar nada que no fuera su propia versión.
Por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Isabel, soy tu cuñada, dijo una voz nerviosa. ¿Qué está pasando? Están todos muy alterados. Le expliqué lo justo, sin dramatismos, sin acusaciones. Ella guardó silencio un momento. No sabía que tenías todo esto, murmuró al final. Nunca preguntaste, respondí con suavidad. Colgué y me quedé mirando el horizonte. Comprendí entonces algo que me llevó años a aceptar. Muchas personas prefieren una versión pequeña de ti, manejable, cómoda. Cuando descubren que no lo eres, se sienten engañadas. Pero no es engaño, es falta de interés. Esa noche cené temprano y apagué el móvil de nuevo. Me acosté con la sensación de que algo importante estaba cambiando, no fuera, sino dentro de mí. No sabía cuánto duraría el silencio, ni qué palabras vendrían después, pero estaba preparada para no ceder, solo para volver a un lugar donde ya no me respetaban. En España, mientras tanto, la confusión crecía. Nadie entendía cómo aquella mujer tranquila, siempre disponible, había desaparecido sin explicaciones. Nadie se preguntaba por qué. Yo sí lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de justificarme ante nadie. No dormí mucho aquella noche, pero no fue por preocupación. Fue una vigilia tranquila, como cuando el cuerpo se acostumbra a un lugar nuevo y escucha sonidos distintos. El canto lejano de los insectos, el roce de las hojas movidas por el viento, el silencio sin reproches. Me levanté antes del amanecer y salí al patio. El cielo empezaba a aclararse y pensé que en España, a esa hora, estarían despertándose con preguntas que no sabían responder. Preparé una maleta pequeña, no porque fuera a irme, sino porque siempre me había gustado tener claro que podía hacerlo cuando quisiera. La dejé junto a la puerta como un gesto simbólico. Ya no estaba atrapada en ningún sitio, ni en una casa, ni en una relación, ni en un papel que otros habían decidido para mí. Encendí el móvil por costumbre, no por necesidad. Tenía 42 llamadas perdidas, algunas de números que no había guardado, otras de mi hijo. Ningún mensaje nuevo. Eso me llamó la atención. El silencio escrito suele ser más elocuente que cualquier disculpa apresurada. Salí a recorrer la finca con el encargado, un hombre tranquilo que conocía cada rincón mejor que nadie. Hablamos de cosas sencillas, una pared que necesitaba arreglo, una planta que no había sobrevivido al calor. Me gustaba que nadie allí me mirara con expectativas familiares, con cuentas pendientes. Era solo Isabel, nada más, nada menos. A media mañana el móvil volvió a vibrar. Esta vez un mensaje de voz. Era de mi hijo. Dudé unos segundos antes de escucharlo. Mamá, no entiendo nada. Marta está muy nerviosa. Dice que te has ido para castigarnos. Llámame. Lo escuché 2 veces. No había disculpa. No había una pregunta sincera. Solo confusión y una ligera acusación. Como si yo tuviera la obligación de explicar mi ausencia, pero nadie hubiera tenido la obligación de explicar su falta de respeto. No respondí. Decidí ir al pueblo cercano. Conduje despacio disfrutando del trayecto. En el mercado compré fruta fresca y pan. Nadie me conocía, nadie sabía mi historia, y sin embargo me sentía más visible que nunca. Pensé en cuántas veces había ido a mercados en España con prisa, con la cabeza llena de listas ajenas. Aquí cada paso era mío. Por la tarde me senté a revisar papeles, documentos antiguos, fotos guardadas durante años. Mi vida no había empezado el día en que me convertí en madre. Tampoco terminó cuando enviudé. Había sido muchas cosas antes y seguía haciéndolas. Me di cuenta de que ese era el problema en casa. Solo me veían en función de lo que necesitaban. Al caer la tarde subí otra foto.
esta vez del interior de la casa, una biblioteca pequeña, una butaca junto a la ventana. No era ostentación, era identidad. Y sabía que al otro lado esa imagen provocaría algo distinto, no envidia, sino inseguridad. No tardó. Las llamadas empezaron una tras otra. El contador del móvil subía sin pausa. 50, 55, 60. No contesté, no por rencor, sino porque aún no había llegado el momento adecuado. A veces el silencio es la única forma de obligar a los demás a escucharse a sí mismos. Esa noche cené sola otra vez. Pensé en mi hijo de pequeño, en cómo lo había protegido incluso de mis propias frustraciones. Tal vez ahí había empezado todo, en no enseñar límites, en confundir amor con sacrificio permanente. Me dolía pensar que mi ausencia fuera entendida como castigo y no como consecuencia. Antes de acostarme escribí un mensaje, no largo, no dramático, solo lo necesario. Estoy bien, necesitaba distancia. Hablaremos cuando estemos preparados para hacerlo con respeto. Lo envié y apagué el móvil. En España esa frase cayó como un jarro de agua fría. Marta la leyó varias veces. Mi hijo se sentó en silencio. Por primera vez no sabían qué decir ni a quién culpar. No había gritos que responder ni puertas que cerrar. Solo una verdad incómoda me había ido porque podía. Yo me dormí con una sensación nueva. No era triunfo, no era venganza, era coherencia. Por primera vez mi vida por dentro y por fuera coincidían. Y supe que a partir de ese momento nada volvería a ser como antes. El sol estaba alto cuando volví a encender el móvil. No tenía prisa, pero sabía que aquel día algo iba a cambiar. Habían pasado horas desde mi último mensaje y el silencio al otro lado empezaba a pesar. Me senté en la terraza con una libreta y un bolígrafo como hacía cuando necesitaba ordenar ideas. No escribí reproches, escribí límites. Pensé en la foto que había subido la noche anterior y en cómo una imagen a veces dice más que 1000 explicaciones. No era el lujo lo que importaba, sino la independencia. No era el lugar, sino la elección. Yo no me había ido para castigar a nadie. Me había ido para no traicionarme a mí misma. Abrí la galería del teléfono y seleccioné varias fotos. El patio al amanecer, la mesa de madera bajo la pérgola, el corredor largo con las puertas abiertas al aire, la biblioteca con la butaca junto a la ventana. Las subí sin texto, sin emoticonos, sin aclaraciones. Sabía que en España cada una de esas imágenes iba a provocar preguntas incómodas. Y no tardó. La primera llamada llegó a los pocos minutos. No contesté. La segunda enseguida. Luego otra. El contador subía con una insistencia casi infantil, como si marcar una y otra vez pudiera borrar lo ocurrido. Dejé el móvil boca abajo y me levanté para caminar. Necesitaba mover el cuerpo para que la cabeza no se adelantara. Recordé otras fotos, otras ocasiones, las reuniones familiares en las que yo aparecía al fondo, sirviendo, recogiendo, callando. Nadie había pensado nunca en fotografiarme ahí. Nadie había querido saber qué había más allá de mi papel de madre disponible. Aquellas nuevas imágenes, en cambio, me mostraban completa, y eso descolocaba. Volví a sentarme y levanté el móvil. Tenía mensajes, muchos. Los leí uno a uno sin responder. Mamá, esto no es normal. ¿Por qué haces esto ahora? Marta está muy afectada. Habla con nosotros. Ninguno decía lo siento. Ninguno preguntaba, ¿te hicimos daño? La urgencia no era comprender, sino recuperar el control. Me di cuenta de algo que me dolió más de lo que esperaba durante años. Mi silencio había sido interpretado como acuerdo. Decidí contestar una llamada, solo una,
Era mi hijo. Mamá dijo en cuanto escuchó mi voz: «¿Qué está pasando?». Respiré hondo antes de responder. «Está pasando que me faltaron al respeto», dije con calma, «y que me fui». Pero Marta no lo decía así. Lo dijo como lo oíste, interrumpí. «Y tú no dijiste nada». Hubo un silencio largo. Escuché su respiración al otro lado. Por un momento pensé que diría algo distinto. No fue así. «No queríamos que se fuera de las manos», murmuró. «Se fue de las manos hace tiempo», respondí. «Solo que ahora lo ves». Colgué antes de que pudiera añadir nada más. No porque no me importara, sino porque esa conversación necesitaba madurar. No se arregla una herida profunda con prisas. Al caer la tarde subí una última foto. Esta vez yo aparecía sentada de perfil mirando el patio. No se me veía la cara del todo. Era una imagen tranquila, casi silenciosa. Quise que entendieran algo simple: no estaba huyendo, estaba eligiendo. El móvil vibró sin parar. Conté las llamadas por curiosidad, no por orgullo. 68. Me sorprendió el número, no por lo alto, sino por lo que representaba 68 intentos de recuperar una voz que habían ignorado durante años. Esa noche, por primera vez desde que llegué, sentí un cansancio distinto, no físico, sino emocional. Me acosté temprano y dejé el móvil en la otra habitación. No quería que su insistencia se colara en mi descanso. Soñé con una mesa larga en una casa antigua. Todos hablaban, pero nadie me miraba. Me desperté antes del amanecer con una claridad nueva. No bastaba con mostrar mi vida. Tendría que decir mi verdad, pero no aún, no mientras el ruido fuera más fuerte que la escucha. Al levantarme encontré varios mensajes nuevos, uno de Marta. Lo leí despacio. «No era mi intención hacerte sentir así. Si te molestó, lo siento». La frase era correcta, pero vacía. Pedía perdón sin asumir responsabilidad. Aún así, fue la primera grieta en el muro. La guardé para más tarde. Salí al patio y me senté con el café. Pensé en la palabra reacción, en cómo habían reaccionado a una foto, a una ausencia, a un silencio. Y pensé en lo poco que habían reaccionado a mis necesidades durante años. Entendí entonces que aquellas fotos no habían cambiado nada por sí solas, solo habían acelerado lo inevitable. La conversación que llevábamos demasiado tiempo evitando estaba a punto de empezar. Y esta vez no iba a lavar platos para que me escucharan. El sonido del teléfono dejó de ser un sobresalto y se convirtió en un pulso constante, como un reloj que no se detiene. Lo miré desde lejos, apoyado sobre la mesa de la cocina, vibrando una y otra vez. No sentí urgencia, sentí confirmación. Aquello que había ocurrido no era un malentendido pasajero, era un cambio de equilibrio. Decidí no contestar de inmediato. Salí a caminar por el sendero que rodeaba la finca. El calor del mediodía caía lento, sin violencia. Pensé en España, en el frío húmedo de diciembre, en las casas cerradas, en las comidas tensas. Pensé en la palabra Navidad y en cómo, con los años, había dejado de significar hogar para convertirse en obligación. Allí lejos, la palabra se vaciaba de culpa. Cuando volví, el contador marcaba más llamadas, 68. Me senté y las repasé sin prisa. Había tonos distintos en los mensajes de voz que se acumulaban: primero irritación, luego desconcierto, después miedo. En uno de los últimos, mi hijo ya no pedía que volviera, pedía que hablara. «Mamá, por favor, solo dime qué quieres». Aquella frase tan simple me hizo cerrar los ojos. Pensé en cuántas veces había querido algo y no lo había dicho por no incomodar. Pensé en cuántas veces había cedido antes de pedir. Comprendí que aquella pregunta llegaba tarde, pero no demasiado tarde. Contesté la siguiente llamada. «Isabel», dijo él, «gracias por cogerlo».
No es gracias, respondí. Es el momento. No levanté la voz, no enumeré agravios. Le expliqué con calma lo que había sentido aquella noche, la humillación, el silencio, la soledad en medio de la familia. Le dije que no me fui por una frase, sino por años de pequeñas faltas de respeto acumuladas. Y Marta preguntó. Marta habló, dije. Tú callaste. Al otro lado respiró hondo. Por primera vez no se defendió. No supe qué hacer, admitió. Pensé que pasaría. Eso también es decidir, respondí. Colgamos sin gritos, sin promesas. Solo con un acuerdo tácito seguiríamos hablando, pero con verdad. Me sentí ligera, no aliviada del todo, pero alineada conmigo misma. A las pocas horas llegó el mensaje de Marta, esta vez más largo. Lo leí despacio, sin subrayar nada en la cabeza. Me pasé. Estaba nerviosa y no medí mis palabras. Me dolió ver las fotos porque no sabía esa parte de tu vida. Pensé que te habías ido para humillarnos. Me detuve en esa última palabra. Humillar. Pensé en la cocina de su casa, en los platos apilados en la orden dada delante de todos. Pensé en la diferencia entre intención y efecto. Respondí con pocas líneas. No me fui para humillar. Me fui para no aceptar lo que no merezco. No añadí más. A veces una frase clara abre más puertas que un discurso. Esa tarde volví a sentarme con la libreta. Escribí lo que esperaba de una reconciliación posible: respeto en público y en privado, límites claros, conversaciones sin testigos innecesarios. Escribí también lo que estaba dispuesta a ofrecer: presencia, apoyo, escucha. No escribí sacrificio, no escribí silencio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no fue una llamada. Fue un mensaje conjunto en un grupo familiar que llevaba meses dormido. Cuando hablamos todos queremos arreglarlo. Te echamos de menos. Leí esas líneas con distancia. El todos me inquietó. Las conversaciones importantes no se arreglan en grupo. Contesté solo una cosa. Hablaremos primero tú y yo. Se lo envié a mi hijo. Esa noche hablamos largo, sin reproches nuevos, sin interrupciones. Me contó su miedo a quedar en medio, su cansancio, su torpeza para poner límites. No lo excusé, pero lo escuché. Yo también había aprendido tarde muchas cosas. No quiero volver a la misma dinámica, le dije. Si vuelvo, será distinto. Lo entiendo, respondió. Y si no vuelves, aún también. Colgué con una sensación desconocida. No había ganado nada, pero tampoco había perdido mi dignidad. Eso era suficiente. Antes de dormir miré el móvil por última vez. No había más llamadas. El silencio había vuelto, pero era otro silencio. No era presión, era espera. Pensé en las 68 llamadas, no como un récord, sino como una medida del pánico que provoca descubrir que alguien ya no depende de ti. Me dormí con una certeza serena: la reconciliación no es volver atrás, es aprender a encontrarse desde un lugar nuevo. Y por primera vez sentí que ese lugar era posible. La videollamada fue idea de mi hijo. No quería viajes apresurados ni encuentros teatrales. Quería mirarnos a los ojos aunque fuera a través de una pantalla. Acepté, pero puse una condición: hablaríamos con calma y sin interrupciones. No era una negociación, era un marco. Y por primera vez lo respetaron. Aparecieron los dos en la pantalla, él cansado, ella tensa con las manos entrelazadas. No saludé con besos ni con reproches. Saludé como quien entra en una conversación necesaria. Gracias por conectaros, dije. No vengo a ganar nada, vengo a aclarar. Marta fue la primera en hablar. Isabel, lo siento, dijo. Me equivoqué, no pensé en cómo te haría sentir. Esperé. No la interrumpí. Había aprendido a escuchar sin adelantarse.
No fue solo esa frase, respondí cuando terminó. Fue el lugar, el tono y el silencio después. Y fue sobre todo la costumbre de dar por hecho que yo aguanto. Mi hijo asintió, no me miró a la pantalla, miró al suelo. No supe pararla, admitió. Pensé que era una discusión más. Para mí no lo fue, dije, porque no discutí, me ordenaron. Hubo un silencio largo, no incómodo, necesario. Marta respiró hondo y habló de nuevo. Crecí viendo a mi madre hacerlo todo, dijo. Pensé que así funcionaba. No me di cuenta de que estaba repitiendo algo injusto. No la excusé, pero entendí el origen. A veces reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Las costumbres no justifican la falta de respeto, respondí. Y el cariño no se demuestra pidiendo sacrificios, sino cuidando límites. Hablamos durante casi una hora, sin levantar la voz, sin dramatizar. Les conté cómo me sentí al salir aquella noche, cómo me dolió más la mirada de mi hijo que las palabras de Marta. Les expliqué que mi marcha no fue un castigo, sino una consecuencia. Que no me fui para enseñarles una lección, sino para no olvidarme de mí. ¿Vas a volver?, preguntó él por fin. Volver no es sentarme en la misma silla, dije. Volver es que las reglas sean otras. Les dije cuáles eran esas reglas. Sencillas, claras, no órdenes, no humillaciones, no silencios cómplices. Respeto en público y en privado. Y si algo dolía, se hablaba a tiempo. Marta asintió con los ojos brillantes. Acepto, dijo, y entiendo si necesitas tiempo. Aquella frase cambió algo. No prometía perfección, prometía conciencia. Cerramos la llamada sin abrazos virtuales ni frases grandilocuentes. Me quedé mirando la pantalla negra unos segundos. Sentí cansancio, sí, pero también una ligereza nueva. Decir la verdad cuando se hace con firmeza no deja resaca. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo mensajes constantes ni llamadas nerviosas. Mi hijo me escribió para preguntarme cómo estaba. Marta me envió una nota corta, sin excusas, solo interés. Yo respondí cuando quise, no cuando pude. Esa diferencia lo cambia todo. Una semana después acepté volver a España por unos días. No por Navidad que ya había pasado, sino por mí. Quería comprobar si lo hablado se sostenía en lo cotidiano. Aterricé en Madrid una tarde gris. El frío me recibió como un recuerdo antiguo. Me alojé en mi piso, el mismo de siempre. No fui directamente a su casa. Quedamos para comer en un restaurante sencillo del barrio. Elegí el lugar a propósito, terreno neutral. Llegué antes. Cuando entraron se acercaron con cuidado. Nos saludamos sin excesos. Durante la comida, Marta no se levantó a ordenar nada. Nadie me pidió ayuda. Hablamos de los niños, del trabajo, de cosas normales. Yo observaba más de lo que hablaba. Al final ella me miró y dijo: «Gracias por venir y por no gritar». «Gracias por escuchar», respondí. No fue un final feliz de película, fue algo mejor, un comienzo posible. Esa noche, al volver a casa, pensé en cuántas veces había confundido paz con silencio y comprendí que la paz verdadera se parece más a una mesa donde nadie tiene que demostrar su lugar. No sabía qué pasaría a largo plazo, pero sabía algo con certeza: ya no iba a perderme para encajar, y ellos por primera vez lo sabían también. Pasaron algunos meses antes de que volviera a escribir sobre todo aquello, no porque no pensara en ello, sino porque necesitaba comprobar si el cambio era real o solo una tregua educada. El tiempo, cuando se le deja hacer su trabajo, revela la verdad sin levantar la voz. La relación con mi hijo y con Marta se volvió más lenta, más consciente.
Ya no había mensajes urgentes ni llamadas a deshoras. Hablábamos cuando había algo que decir no para rellenar silencios. Empecé a notar pequeños gestos que antes no existían, una pregunta, antes de opinar una pausa, antes de dar por hecho algo, una mirada que buscaba acuerdo y no sumisión. Volví a Yucatán en primavera, no como huida, sino como regreso a un lugar que ya sentía propio. Desde allí mantuvimos el contacto. A veces hablábamos de los niños, otras de cosas prácticas, otras de nada importante. Y eso también era nuevo, no tener que justificar cada conversación con una necesidad. Un día recibí un mensaje de Marta. Decía: «Estoy intentando hacerlo distinto. Gracias por marcar el límite». Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. Aprendí que las palabras importantes no necesitan eco inmediato para ser reales. Al día siguiente le contesté con honestidad: «Los límites no separan, ordenan». En verano, volví a España para una celebración familiar. Dudé antes de aceptar. No quería probar mi lugar, quería habitarlo. Aún así fui. Al llegar, nadie me pidió nada, nadie me dio órdenes. Me ofrecieron un asiento, un vaso de agua, conversación. Pequeños gestos que sumados construyen respeto. Hubo un momento en que Marta se levantó para recoger platos y me miró como esperando algo. Yo sostuve su mirada y sonreí. «No te preocupes», le dije. «Hoy no toca demostrar nada». Ella sonrió también. Fue una sonrisa tímida pero sincera. Comprendí que la reconciliación no es borrar lo ocurrido, sino aprender a convivir con ello sin repetirlo. Esa noche, al volver a mi piso, me senté a escribir, no para ajustar cuentas, sino para dejar constancia de lo aprendido. Escribí que el amor no se mide por lo que aguantas, sino por lo que te permiten ser. Escribí que el respeto no llega cuando gritas más fuerte, sino cuando te retiras a tiempo. Y escribí que la dignidad no se negocia en la cocina, ni en Navidad, ni nunca. Pensé en las 68 llamadas. Ya no me parecían una cifra dramática, sino un síntoma. El síntoma de una familia que había confundido disponibilidad con obligación. El síntoma de una mujer yo, que había aprendido tarde, pero aprendido al fin, que decir no también es una forma de cuidar. Hoy sigo viajando, sigo yendo y viniendo entre España y Yucatán. No para demostrar nada, sino porque puedo. Mi relación con mi familia es imperfecta como todas, pero ahora es consciente, y eso la hace más justa. Si algo he aprendido de todo esto es que la reconciliación verdadera empieza por uno mismo, por escucharse, por atreverse a no encajar donde duele. A veces el gesto más valiente no es enfrentarse, sino marcharse con calma. Y otras veces volver con condiciones claras. A quienes me escuchan y se reconocen en esta historia, quiero decirles algo sencillo. No es tarde para poner límites. No es egoísta pedir respeto. Y no hace falta gritar para ser escuchado. El silencio, cuando nace de la dignidad, puede cambiar más cosas de las que imaginamos. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha recordado algo propio, compártela con quien pueda necesitarla. Y si quieres seguir escuchando relatos de vida, de decisiones difíciles y segundas oportunidades, acompáñame. A veces una historia contada a tiempo puede ser el primer paso para cambiar la nuestra.